Como cada jueves, la sintonía de La Psicóloga en Casa, hoy con un tinte muy cinematográfico, puesto que de cine justamente les queremos hablar. Pixar está siendo el referente de películas de animación para los más pequeños y también para los no tan pequeños. Desde Toy Story, Buscando a Nemo, Ratatouille, Wall-E, Up o Cars, hasta el último estreno de estas Navidades con Coco. Desde luego, no ha dejado de sorprendernos y combina a la perfección el entretenimiento y la educación en valores. Como cada jueves, como les decimos, hablamos con Natalia Pedrajas, nuestra psicóloga en casa, que ha escogido una de las mejores películas de Pixar para hablar hoy, justamente aquí, en esta sección de psicología. Muy buenos días, Natalia. Cuéntanos de qué película de Pixar estás hablando, que estoy seguro que muchos oyentes ya saben por dónde vamos. Muy buenos días, equipo. Pues estamos hablando de la película de Inside Out, que está traducida al español como Del revés. A mí me gusta más la de Inside Out, como de dentro hacia afuera. Estrenada en 2015, o sea, hace ya 2 añitos, 3 va a ser. Y es una película donde las emociones básicas del ser humano cobran vida. Sin duda es un referente para todos los psicólogos infantojuveniles, para mí lo ha sido en mi carrera profesional y es un recurso muy útil para los mamás y las papás de todo el mundo. Junto con Coco, que también la has mencionado, que la vi estas Navidades, creo que es una de mis películas preferidas de animación. Además, debemos decir que la banda sonora de esta película es justamente la elegida para nuestra sección de La Psicóloga en Casa. Efectivamente es así, entonces teníamos que hablar de ella en algún momento determinado. Cuando estuvimos planificando la sección, pues esa música de entradilla, decidimos que fuera una melodía que tuviera sentido y eso pues era la peli de Inside Out, de las emociones. Esta es que estamos escuchando justamente. Bueno, pues vamos allá, Natalia. La película nos introduce en la mente de una niña, Riley, y nos muestra las 5 emociones básicas personificadas: alegría, tristeza, asco, miedo e ira. Y a lo mejor los oyentes se preguntan, ¿por qué estas emociones y no otras? Estas emociones son las que llamamos básicas, que todo el ser humano tiene independientemente de la raza, de la cultura o del lugar del mundo donde haya nacido. En realidad, las emociones básicas, según la psicología, son 6. Además de las que has dicho, también tendríamos que incluir la sorpresa. Sin embargo, la sorpresa no la han añadido en la película porque, bueno, a lo mejor es una emoción muy corta que aparece puntualmente para dejar paso a las demás, que son las que hemos mencionado. La función de la sorpresa, sobre todo porque todas las emociones tienen una función en el ser humano, es orientar la atención hacia algo. Y en cuanto la atención ya está puesta en el estímulo, en la persona, en el objeto, pues da paso a las demás emociones. Quizás la podían haber incluido, pero lo cierto es que no lo hicieron. A lo mejor se les complicaba un poco el argumento, no lo sé. La verdad es que quizás sí, ¿no? Pero bueno, durante la película podemos decir que la niña protagonista va mostrando cuál es el papel que juegan cada una de las emociones en nuestra vida. ¿Por qué no, Natalia, vamos comentando la función principal que tiene cada emoción básica en la vida de las personas? Por ejemplo, vamos a empezar. La alegría, ¿cuál es su función? La alegría se encarga de mantener siempre una sonrisa ante cualquier adversidad, de celebrar éxitos con los demás, de compartir sobre todo con los demás, es decir, de sociabilizarnos, de que seamos optimistas y estemos de buen humor. La alegría es la responsable de que repitas además conductas que para ti han sido positivas. Pero claro, no podemos estar siempre alegres porque entonces viviríamos en una vida irreal, ya que la vida tiene momentos duros, tiene momentos peligrosos y también, pues bueno, nos enseñan grandes aprendizajes todos esos momentos. Estar todo el rato alegre y sonriente no es un buen síntoma de salud psicológica, como a lo mejor podríamos pensar. Uh-huh. Ahora vamos a todo lo contrario, la tristeza. Sepamos qué función cumple la tristeza, porque claro, durante toda la película parece que está marginada y no sirve para nada, justamente hasta el final. Esto es sin duda, yo creo, uno de los grandes aciertos de Pixar en la película. Parece que la tristeza nadie la quiere, es decir, que no está bien estar triste, que no sirve para nada, pero nos equivocamos. La tristeza nos ayuda a pensar, a pararnos a pensar, literalmente a pararnos. Cuando estamos tristes no nos apetece ni movernos, todo se ralentiza. Entonces nos ayuda a dedicarnos tiempo a nosotros mismos y a meditar. La tristeza es una emoción súper necesaria para reintegrarnos como personas después de habernos hecho trizas por una ruptura, un despido, una pérdida.
cualquier cosa que nos pasa en nuestra vida que no es pues muy satisfactoria. Así que bueno, estar tristes por esto nos ayuda a pensar y a recomponernos. Además, nos llevamos un aprendizaje de vida cuando nos han dado un buen palo. Como la anterior, no podemos estar tristes todo el rato porque si no estaríamos pues deprimidos. Uh-huh. Otra de las emociones que tiene un gran protagonismo es la ira, el enfado. Parece que tampoco es de mucha utilidad enfadarnos, ¿no? O sí, quizá. ¿Qué función cumple en el ser humano esto del enfado? Sí, además es que el enfado en la película está representado con un nombre así como fuerte y muy rojo. Entonces, bueno, también han hecho que cada emoción no tenga un color, que eso es muy bonito, y una representación, claro, la han tenido que personificar. El enfado es el encargado de defender nuestra propiedad y a nuestros seres queridos. También se llama ira o se llama enfado, dependiendo de qué lectura y de qué psicólogo a lo mejor le ha puesto nombre, pero entra en escena sobre todo cuando vulneran nuestros límites, cuando nos sacan de nuestras casillas. También es el responsable de actuar si algo te parece injusto, contra ti o contra alguien que tú quieres. El enfado es una emoción que nos moviliza, que nos lleva a la acción. Es todo lo contrario a la tristeza, que es la que nos para y la que nos hace reflexionar. Cuando estamos enfadados, estamos preparados para hacer algo, para defendernos. Es una emoción muy importante. También su función es muy importante en el ser humano, porque nos protege de las personas o de las situaciones que pueden hacernos daño. Uh-huh. Qué curioso, también tiene su utilidad. Nos quedan dos, que son el asco y el miedo. ¿Se puede saber qué función cumple cada una de ellas? Bueno, pues son dos de las emociones que te parecerá raro, pero que nos han ayudado a sobrevivir en la especie humana. El asco nos protege de esa comida o de esa bebida en mal estado. Como cuando hueles algo y antes de comerlo dices, uy, esto está pasado, me parece a mí que esto está pasado. También nos distancia de sitios sucios o de sitios malolientes donde a lo mejor podemos coger alguna enfermedad. Y el miedo nos salva de situaciones peligrosas, nos moviliza para escaparnos de ellas. Antiguamente, quien no sentía miedo o no escapaba de un león, parece ser que no tenía muy buena salida. Si nos sintiéramos con miedo todo el rato, pues estaríamos pues muy cohibidos, o sea, no podríamos vivir. Pero si no sentimos nada de miedo, pues no podemos sobrevivir. Así que el asco y el miedo han sido dos emociones muy importantes para el ser humano. Uh-huh. Son sin duda estas 5 emociones, bueno, 6 si contamos con la sorpresa, que son las que llamaríamos emociones básicas y por tanto esenciales en el ser humano. Pero Natalia, si hay emociones básicas, me imagino que también podemos hablar de emociones complejas. A ver qué nos puedes decir acerca de estos otros sentimientos como la frustración, el orgullo, la nostalgia, la culpa, los celos, la vergüenza. La verdad es que hay muchos estados de ánimo y muy variados, ¿no? Efectivamente, hay muchísimos y además todos y cada uno de ellos los vamos experimentando en la vida en función de las situaciones que nos van aconteciendo. Las emociones complejas o secundarias, que muchas de ellas son las que has comentado, pues se forman a partir de emociones primarias. Es decir, una emoción secundaria se forma por 2 o 3 emociones primarias. Y además también hay que tener en cuenta que en eso influye nuestra experiencia, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos y en definitiva nuestro pasado. Es decir, son emociones complejas porque influyen un montón de cosas más. No hay una fórmula mágica, pero sí que podemos ver algunos ejemplos más claros. Es decir, por ejemplo, la frustración es una mezcla normalmente para las personas entre enfado y tristeza. Me siento frustrado cuando, por ejemplo, no me sale algo, por lo que primero puedo identificar el enfado conmigo mismo, con los demás, de esto no me está saliendo bien, y luego la tristeza, porque hay algo que no he conseguido hacer. Puede ser que sea un examen, puede ser que sea un problema de matemáticas, o una cita con una chica, o un campeonato de fútbol, lo que sea, pero esa frustración es una mezcla entre enfado y tristeza. Los celos, por ejemplo, son una mezcla entre miedo y enfado, o la vergüenza entre miedo y asco. Entonces, si podemos identificar, y esto es lo interesante, las emociones secundarias y las ponemos nombre, a partir de ahí podemos ver qué emociones primarias están participando y solo así poder gestionar la emoción que es más compleja. Esto es la clave de la gestión emocional, porque claro, gestionar la vergüenza o gestionar la culpa, que es una emoción muy compleja, pues hay que hacerlo primero sabiendo qué emociones primarias están suscitando esa emoción secundaria. Interesantísimo, Natalia, que nos enseñes a gestionar nuestra gestión emocional. Tremendo. La verdad es que ha sido todo lo que nos has contado de gran utilidad. Por lo cual te pediría, no sé, ¿alguna reflexión final que quieras regalar a nuestros oyentes al hilo de lo que estamos hoy hablando?
Sí, por supuesto. No reprimas nunca una emoción, porque es que estás condenado a no poder gestionarla. Hasta la tristeza, como hemos visto, tiene una función positiva y esencial en nuestras vidas. Aprender a desarrollar la inteligencia emocional no es algo fácil ni rápido, ya que en su mayor parte estas emociones son muy involuntarias, son muy inconscientes y claro, están controladas por regiones del cerebro que son muy primitivas. No las podemos hacer que aparezcan y desaparezcan voluntariamente. Controlar las emociones no es algo que aprendamos de la noche a la mañana, así que ese viaje que tenemos que hacer durante toda nuestra vida, pues bueno, haciendo algún tipo de curso, algún tipo de taller o algún tipo de terapia psicológica siempre es bueno para entender cuáles son nuestras emociones y sobre todo, y ahí lo lanzo a los oyentes, cuál es la emoción que domina tu vida. Buena pregunta, planténselo. ¿Cuál es la emoción que domina su vida? Dicho pues, queda como reflexión final. Inside Out o Del Revés es una película imprescindible para cualquiera. Todo un cóctel de emociones que te hace llorar desconsoladamente o también reír a carcajadas. La verdad es que solo Pixar es capaz de jugar de esa manera con las emociones de los espectadores y esta vez lo hace utilizando a su vez nuestras emociones que nuestra psicóloga en casa, Natalia Pedrajas, nos ha enseñado a gestionar. Natalia, muchísimas gracias, que pases una feliz semana. Feliz semana a vosotros también.